Hola, geoexploradores, bienvenidos a los jueves de científicos. Ya estamos acá en GeoExplora, arrancando nuestra plática del día de hoy. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitado de honor, queremos hablarles un poquito de las actividades que vamos a tener en este mes en GeoExplora. Y permítame tantito para presentar. Este mes, como ya saben, estamos hablando de paleoarte. Todas nuestras conferencias están relacionadas al paleoarte. Y bueno, antes de que empecemos y arranquemos, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Acuérdense que ahora estamos en GeoExplora 2.0, tanto en Facebook como en Instagram. Y en las demás redes sociales nos pueden encontrar como GeoExplora. Y les comentaba que nuestras conferencias del mes de abril están dedicadas justo al paleoarte. Ya hablamos un poquito con Gabriel Díaz de cómo iniciar en el paleoarte. Hoy hablaremos un poco de la divulgación científica relacionada al paleoarte. Después tendremos dos mesas de debate, una de paleoarte e inteligencia artificial y otra sobre la importancia del asesoramiento científico en el paleoarte. Y terminamos el 1 de mayo con una exhibición virtual con varios paleoartistas mexicanos invitados. Así que no se lo pierdan. Las 5 sesiones van a estar de lujo. Y bueno, también acuérdense que este proyecto de GeoExplora sobrevive gracias a los talleres y las expediciones que tenemos. Y en el mes de abril los talleres virtuales están también dedicados al paleoarte. Ya tuvimos una sesión de huellas de dinosaurios y paleoarte con nuestro querido Ricardo Servín Pichardo. Este sábado tenemos una sesión de ilustración científica del desarrollo ontogenético de Tiranosaurio Rex, es decir, cómo tenemos registrados los cambios desde la cría, el estado juvenil, adulto, etcétera. El 19 de abril tenemos un taller de brachiosaurios, un titán entre titanes, y el 26 le vamos a pintar nuestro brachiosaurio que esculpimos con Kevin Macé y lo vamos a pintar con nuestro maestro en ciencias, José Luis Martínez Díaz. Así que no se pierdan, las 4 sesiones van a estar totalmente artísticas. Y bueno, también queremos invitarlos para los que hagan escuela en casa a que nos contacten si quieren apoyar sus clases de biología, paleontología o geología. Pidan los catálogos de actividades que tenemos desarrollados especialmente en estas áreas por si quieren enfocarse en alguna de estas áreas. Y bueno, las expediciones que tenemos ahorita agendadas en GeoExplora son para vacaciones, así que reserven porque se está llenando. El 19 de abril nos vamos a conocer 3 yacimientos fósiles en el Valle de México. Nos vamos primero al yacimiento más grande de Latinoamérica, el yacimiento pleistocénico más grande de Latinoamérica, que son los descubrimientos que hicieron en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que nosotros podemos ver una muestra muy representativa de lo que se descubrió por ahí en el Museo del Mamut El Quinametzin en Santa Lucía. Así que vamos a visitar ese museo. Después nos vamos al lago de Texcoco, a Tocuila, que literalmente don Celso nos abre las puertas de su casa para ver un yacimiento real con huesos de megafauna. Y terminamos en la estación del Metro Talismán, en donde nos despide uno de estos gigantes que vivió en esta Ciudad de México antes que nosotros. Así que es una expedición de un solo día, nos vamos tempranito y regresamos al mismo punto. Nosotros salimos del Monumento a la Revolución. Y el 20 de abril, al otro día, nos vamos a explorar un volcán al sur de la Ciudad de México. Vamos al volcán Xitle, en donde vamos a hablar de los tipos de volcanes, los productos volcánicos, los riesgos que hay cuando vivimos cerca de los volcanes. Vamos a explorar este cráter, es un volcán que ya no está activo, así que lo podemos hacer de manera muy segura. Y después nos metemos a los túneles de lava. Nosotros les damos todo su equipo, su casco, su luz, sus rodilleras, guantes, bastones, para que puedan hacer actividad de senderismo y es senderismo interpretativo. Vamos guiados con dos geocientíficos de la UNAM. Y bueno, también tenemos actividades gratuitas. En el mes de abril vamos a participar en ahí se me fue, TerraFest, en el TerraFest que está
organizando nuestros compañeros de Planeteando. Vamos a dar un taller el 27 de abril. Es entrada libre en el Centro Cultural El Rule, en el centro. Vamos a estar ahí dando talleres desde las 10 de la mañana por si quieren venir el 27 de abril. Y otra actividad gratuita que tenemos es que nos unimos al Geolodía. Es este día en donde resaltamos los lugares que tengan alguna importancia geológica o paleontológica. Este es un movimiento que empezó en España y bueno, ya otros lugares del mundo se están uniendo a este geolodía. Nosotros en México nos unimos y hemos diseñado una ruta que llamamos Cazadores de Fósiles en la CDMX, en donde vamos a diferentes puntos de la ciudad, en donde encontramos fósiles desde los pisos, las losas en el metro, hasta fachadas de edificios históricos. Así que este recorrido es gratuito. Lo único que hacer es registrarse y está limitado a 30 lugares, si no mal recuerdo. Así que pues regístrense si quieren asistir a este último evento. En el otro, pues nos pueden caer el 27 de abril ahí en el Centro Cultural. Y en mayo tenemos ya esta salida, que es el Geoparque Comarca Minera, para que conozcan el primer geoparque que la UNESCO designó para México y en donde vamos a visitar los prismas basálticos, minas de obsidiana que fueron explotadas desde los antiguos aztecas y minas de plata, oro y plomo que fueron explotadas desde el siglo XVIII. Vamos y conocemos también los pueblos mágicos de Huasca de Ocampo y Real del Monte. Así que no se lo pierdan, aparten sus lugares. Bueno, y el día de hoy tenemos esta plática, esta conferencia titulada Paleoarte como herramienta de divulgación científica por el biólogo Mauricio Padilla Hernández. Él es biólogo enfocado a la herpetofauna de México, experto en vipéridos, asesor de proyecto de divulgación científica en Herpetológica Lab y últimamente museógrafo. Así que, pues bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, ya no sabía cómo prender esto. Oye, pues bienvenido a GeoExplora. Creo que es la primera vez que vienes para acá. Creo que sí, ya había visto algunas de las charlas, pero sí es la primera vez que me ofreces la oportunidad que volteas No, a ver hombre, hacia abajo. no, hombre, bienvenido. Desde que nosotros fuimos a la exhibición que hicieron en el Museo de Geología de la UNAM. Ujú. Y la verdad es que nos pareció importante esta exhibición de paleoarte que organizaron y que la verdad nos pareció pues muy buena idea que otros museos sigan replicando, ojalá que la puedan llevar. Por eso es que decidimos traerlos acá a GeoExplora en estas pláticas que hemos dedicado al paleoarte para que nos hablen un poquito de qué va esa exhibición y a lo mejor algún museo se anima a llamarlos para que siga esa exhibición andando ahí por todos lados. Sí, sí, de hecho fue ¿cómo se puede decir? Fue idea prácticamente de los amigos de BAC, saludos a los amigos BAC, que nos empezaron a meter la espinita acerca de que tenían un montón de colaboradores o de otras personas que tenían interés en el paleoarte, pero pensando bien las cosas, como que no había, yo no he visto un espacio o actividades que estén relacionadas al paleoarte con tanta frecuencia y aprovechamos la oportunidad que también nos dieron la gente del Museo de Geología para poder exhibir nuestra muy pequeña exposición. Así que, pues aquí un poco Muy de buena idea. Bueno, sí, pues adelante, te dejo el espacio. Yo voy a estar acá detrás de cámaras por si algo sucede, esperemos que no, pero adelante. sí, nada más que una disculpa porque estamos desde el Centro Herpetológica Lab para Niños Bien y se escuchan a fierros viejos y todo ese show, perdón, Ya la estamos viendo, nada más que la hagas grande. están, Ahí está, perfecto, ya se ve. y ya. Pues les quiero platicar primero un poco acerca de Herpetológica Lab. No sé si ya han visto este logotipo en algún lado y si no, pues se los presento. Como tal, esto es un proyecto de divulgación científica que comenzó con este pequeño museo. Por eso es que nosotros nos hemos metido un poco más a la museografía también. Hemos estado abordando temas que tienen que ver con divulgación científica. Educación ambiental no, porque tiene otro tipo de responsabilidades que les voy a platicar más adelante,
pero en cuanto a un museo itinerante, que fue lo que formamos en el 2015, de ahí en adelante, pues, ay, tan rápido, ya pasamos 10 años, 10 años y no hemos logrado gran cosa. Pues entonces les voy a platicar un poco del uno de los últimos proyectos que hemos podido desarrollar, que es esto, la museografía en cuanto a paleoarte. Y yo creo que primero también es importante hablar de la relevancia de la ilustración científica. Anteriormente, no había cámaras o si no había la capacidad de poder hacer las observaciones que se pueden con las cámaras modernas. Entonces se tenía que recurrir a este tipo de técnicas que es ilustración científica. Entonces yo creo que ya mucha gente está familiarizada con este tipo de dibujos que se ven muy bonitos en algunas cocinas, pero comenzaron con un tipo de ilustración que estaba dirigido a representar lo que estábamos viendo, a tal vez hacer inventario, los primeros inventarios que se hacían botánicos, y tenía que guardar este tipo de detalles, tanto de las hojas, el tallo, las flores, características que eran de cada una de las especies para poderlas identificar en campo. Lo mismo pasa con los animales. Aquí un ejemplo de lo que se hace en laboratorios o en guías para poder identificar animales vivos. Entonces, vean nada más el tipo de complejidad que implica, ¿no? Desde contar escamitas, en dónde están ubicados, cómo se llaman, cuántas tiene de cada una. Lo mismo pasa con esto, con serpientes. Perdón que les ponga estos ejemplos, pero es a lo que más nos dedicamos nosotros, que son anfibios y reptiles. Entonces, vean nada más la forma en que están distribuidas, el tamaño, en dónde están posicionadas. Pero aquí lo interesante es cómo podemos representar algo que ya no existe a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, este es el holotipo, que es los restos fósiles del Spinosaurus. Este se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se podía tratar de imaginar o describir a un organismo? Pero aquí tenemos la facilidad de que podemos recurrir a los organismos fijados en alcohol, en formol, en algunas colecciones, o del mismo animal vivo, o las plantas. Pero, ¿qué pasaría si tenemos esto? Entonces, ya existen disciplinas en las que se dedican a estudiar la anatomía de cada una de estas estructuras para saber cómo estaba posicionado el músculo, en dónde estaba posicionado y poder a partir de este tipo de restos, predecir cómo se veía. Entonces, aquí tenemos una imagen de las primeras formas en las que se pensaba que podía ser el Spinosaurus, y en el 2014, me parece, por Ibrahim, este tipo de descripción acerca de cómo un Spinosaurus ahora se ve cuadrúpedo. Pero les digo, implica mucho, muchas disciplinas, incluso actualmente bastante computación, y seguramente hasta se va a estar aplicando, ya se ha estado aplicando inteligencia artificial para poder imaginar y representar estos organismos. Entonces, el paleoarte es un poco eh, como la suma de todas estas cosas. O sea, en las primeras ilustraciones no podemos darnos el gusto de interpretar y hacer más bonito una característica del organismo según nosotros lo veamos, o darle algún tipo de posición que más nos parezca estético. Entonces, en este caso, como tampoco tenemos la certeza de cómo eran estos organismos, el paleoarte se apoya un poco de eso. Entonces, vean esto. Entonces, algunos organismos han sido representados o se tiene una manera de abordarlo a partir de restos. Esto es lo que representa este tipo de estructuras, de algunos de los huesos que se encontraron, y a partir de ello, identificar o darle un rostro al organismo. Ahora, hasta 1841, estos organismos, los dinosaurios, eran llamados dragones, ¿no? Entonces, todo lo que tenía restos de algo parecido a una bestia podría ser un dragón. Entonces, imagínense pasar de estos restos en aquella época implicaba mucha imaginación. Entonces, podemos ver un montón de representaciones de estos organismos de esta manera. Estos son los primeros iguanodón, 1852 en el Palacio de Cristal.
este tipo de reuniones en donde había científicos que pues estaban haciendo este tipo de, abordando esta nueva disciplina acerca de estudiar los organismos del pasado y darle un rostro, porque hubo también como que un auge de los animales prehistóricos, el estudiar animales prehistóricos. Aquí les presento otras representaciones acerca del iguanodón, ya un poco más erguido, diferentes maneras de interpretarlo, a diferencia de esto, que parecía una iguana, tal cual. Hasta las mismas interpretaciones populares que tenemos nosotros acerca de los dinosaurios. Todavía hay mucha gente que piensa que tal vez pudieron convivir humanos y dinosaurios. Este tipo de representaciones de los organismos en su hábitat y el tipo de incluso conductas que podrían haber tenido entre ellos, como por ejemplo la cacería, ¿no? A nadie le consta que pudieran haberse peleado de esta manera, pero así lo imaginamos. Y yo creo que este es uno de los más famosos, el tiranosaurio, que tiene un montón de representaciones, por ejemplo estas. Entonces vean el tipo de técnicas que se utilizaban para poderlo representar. Estos son óleos, me parece, mientras que este tiene apariencia de unos pasteles, pero vean nada más la diferencia entre técnicas que se han tenido que desarrollar para poder representar a estos organismos y pasar de huesos a esto, ¿no? Entonces todavía aquí el mijosaurio, entonces se ve con un poco más de técnica a comparación de esto. Pero por fortuna, restos fósiles han permitido conocer un poco más acerca de estos organismos, su apariencia, e incluso ver que no estaban tan alejados algunas de las interpretaciones artísticas de ellos. Entonces tenemos este ejemplo de un nodosauro que se encontró en Canadá y que prácticamente parece que está dormido, entonces da mucha información acerca de cómo se puede identificar a estos organismos, cómo se pueden representar a estos organismos. E incluso en el caso de la ilustración científica nos permite identificar zonas vegetales o tratar de representar incluso montañas. Aquí en este caso Humboldt, ahí el de al lado, nos presenta diferentes gradientes vegetacionales según su representación artística, porque no es tal cual una ilustración científica, pero trata de darnos esa idea acerca de cómo podemos identificar el espacio en el que estamos trabajando o las diferentes zonas climáticas en las que él estuvo explorando. Entonces, actualmente pues, ya tenemos otras técnicas para poderlo abordar. Y tenemos, por ejemplo, aquí un paisaje que lo mismo ocurre igual que con los dinosaurios. Hay que imaginar cómo se veían ese tipo de paisajes en aquel momento, con ese tipo de vegetación. Tratar de hacer la representación y hacer que todo parezca coherente dentro de este tipo de ambientes. Entonces, vean, representaciones antiguas contra una moderna que seguramente es digital. Y les voy a hablar un poco acerca de por qué es importante. Bueno, nosotros vemos esta parte acerca del paleoarte y tal vez nos parecería estético, bonito, incluso hasta entretenido, ¿no? Pero aquí ocurre algo más allá de nada más representar organismos y que yo creo que es muy importante. La mayoría han de identificar a estas personas, señor René Drucker y David Attenborough, que son grandes divulgadores, bueno, uno ya no está con nosotros, pero que son grandes divulgadores de la ciencia. Pues, yo creo que más de una vez hemos visto algún documental, algún clip, diferentes tipos de información en la que ellos participan. Y hay algo importante acerca de la divulgación científica. Por ejemplo, ha estado ocurriendo esto en redes últimamente, que aunque es polémico, da lugar a que la gente pueda abordar la ciencia desde el lugar donde esté, ¿no? No es necesario ser científico para poder opinar acerca de esto o tener un poco de curiosidad para buscar información, tratar de hablar un poco más acerca de la ciencia, tratar de entender qué significa la extinción, la clonación, por ejemplo, qué son genes, todo este tipo de cosas son gracias a este tipo de actividades de divulgación científica. Entonces, ¿cómo el paleoarte nos puede servir para hacer divulgación científica? Si les muestro aquí, por ejemplo, este paisaje, actúa como un poco de esa parte de la divulgación científica porque representa algo que ya no podemos ver,
y que no todos tienen acceso a poderlo observar, sino es a partir de una ilustración que puede ser de manera pública. Bueno, en este entonces, ahorita les voy a explicar, era muy distinto, o sea, la información no llegaba como ahora hasta nuestra mesa, ¿no? Por ejemplo, información o trabajos que están organizados de tal manera que se puedan ejercer en cualquier punto, ¿no? Que se puede llevar a cualquier espacio. Antes la información nada más era para cierto sector y actualmente se trata que la divulgación científica sea un lenguaje para toda la sociedad. Entonces aquí tenemos por ejemplo, esta es parte de nuestro museo itinerante. Está preparado de tal manera que se pueda transportar en cajas a cualquier punto y que lo único que necesitemos es una tabla en donde podamos montarlo y exhibirlo, y una conexión a la luz, ¿no? Aunque también ha habido ocasiones en que no es necesario ni la luz, sino poder hacer ese tipo de exposiciones en públicos, espacios donde normalmente no habría oportunidad de que fueran vistos, porque en este caso, les hablaré un poco acerca de la diferencia entre divulgación científica. Por ejemplo, ella también es una divulgadora científica muy conocida y querida aquí en México. Nos habla acerca de un contexto social e histórico. O sea, normalmente la divulgación científica está dirigida a cierto público, o sea, sabemos más o menos en qué edades, en qué situación social o económica se encuentran y preparamos la información porque sabemos que tal vez si preparamos un videíto, sabemos que va dirigido inmediatamente a la gente que tenga acceso a un móvil o una computadora para poderlo reproducir, que no es lo mismo que preparar información para la gente que no tiene acceso a la luz, por ejemplo, o que vive en zonas alejadas o que no tiene acceso a medios de comunicación tan fácilmente. Entonces, aquí nos habla acerca de eso. Entonces, es accesibilidad, veracidad, lenguaje claro e interés público, ¿no? Llega a ser de interés público, por ejemplo, lo que les decía acerca de esto. Tal vez antes, ¿no? Hace unos días o unas semanas no les interesaban los lobos o opinar acerca de los lobos, ni siquiera de los lobos de hace 10,000 años, pero tal vez en esta semana hubo un poco de mayor interés en ello y en unas semanas dejará de ser interesante, pero cumplió su función acerca de, sea cierto o falso, o sea equivocada, errónea la información, cumplió esa función de divulgar un poco la información acerca de la situación de extinción, clonación, animales prehistóricos y todo ese tipo de cosas relacionadas. Entonces, aquí a comparación, bueno, esto también fue parte de actividades de divulgación científica, que en ese entonces yo creo que todavía no tenía ese nombre tal cual, pero por ejemplo, esto son actividades de campo que hacía, no recuerdo el nombre de este señor que vivió prácticamente como un ermitaño, y Roosevelt, que era presidente de aquel entonces de Estados Unidos, fue invitado a convivir con él 2 semanas. En esas 2 semanas, Roosevelt entendió que la importancia acerca de preservar zonas, espacios naturales tal cual eran, no intervenir, no seguirlos destruyendo. Y así es como nació el primer parque nacional, que es el Yellowstone, que yo no sabía, a nivel internacional me parece que fue por decreto o por ley, fue reconocido como el primer parque nacional, parque natural protegido, a partir de este tipo de actividades, o sea que como tal en un papel, porque realmente seguramente en otras partes del mundo ya había zonas o ya había la conciencia acerca de proteger sus espacios, gracias a este tipo de actividades, de hacer divulgación, que es un poco lo que hace también GeoExplora, llevando a la gente a conocer sus espacios, apropiándose de ese lugar y enamorándose del espacio, porque me imagino que fue lo que entendió Roosevelt en aquel entonces. Ahora, les decía, la divulgación científica tiene ¿cómo decirlo? Pues complicaciones, porque por ejemplo, estos se podría decir que son los primeros papers que existieron en el mundo, pero si se dan cuenta, están dirigidos primero a la gente que sabe leer en aquel entonces. De hecho, ese es uno de los primeros papeles que se escribieron acerca de información que publicó Galileo.
Información que para la gente que sabe leer. Y segundo, información para la gente que sabe leer latín, ¿no? Porque pues, no todos sabían leer latín en aquel entonces. Entonces, quiere decir que esta información estaba dirigido a cierto público con cierto nivel académico e incluso cierto nivel oposición social por arriba del promedio. Por eso, la divulgación científica de esta manera tiene algunas complicaciones para ser dirigido a todo el público. Lo mismo que ha estado pasando con los lobos. Seguramente somos muy pocos a los que les ha interesado información acerca de los lobos, de la clonación de los animales prehistóricos, pero ahí está en redes, ¿no? Por ejemplo, pero no es para todo el público. Ahora, una diferencia con esto, bueno, en comparación con la educación ambiental, es que a diferencia de esto, la educación ambiental trata de abordar otros asuntos, otras problemáticas que son más locales. Entonces, por ejemplo, aquí la doctora Wangari nos comenta que pues, tal cual no está dirigida la información que se trata de desarrollar, porque primero, en lo que se fija la educación ambiental es en la sociedad. Entonces, identificar las problemáticas locales, identificar a las personas que participan en esas problemáticas o que están dentro de ese ambiente y que trata de fomentar la participación, es decir, si identificar qué problemas tengo en mi localidad, cómo funciona mi sociedad y quién soy yo dentro de esa sociedad, dentro de esa localidad y dentro de esas problemáticas. Tratar de entender cómo puedo solucionar las cosas y tratar de heredarlo o comunicarlo a las demás personas que conviven. Entonces, es todavía mucho más complejo hacer educación ambiental que hacer divulgación científica. La divulgación científica es relativamente más sencilla, pero obviamente tiene sus complicaciones o implicaciones para poder desarrollar información correcta y de una manera eficiente, pero la educación ambiental es todavía más compleja porque no solamente trata de identificarte dentro de tu medio ambiente, sino identificar tus problemáticas e identificar cómo podemos solucionar cada una de esas problemáticas. Por eso es que nosotros eh, vemos al paleoarte como una herramienta para la divulgación científica y no tanto para la educación ambiental, porque nos hace falta un montón de información y un montón de otras disciplinas que nos puedan apoyar para poder desarrollar proyectos que puedan ser útiles para las gentes que viven en un entorno que necesita ser atendido según sus problemáticas. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, Jean Piaget, que por cierto yo no sabía que era biólogo también desde un principio, que bueno, sí, el aprendizaje necesita forzosamente de la exploración y la experimentación. Entonces, de ahí que sea tan importante realizar este tipo de reuniones, exposiciones, desarrollar algún tipo de actividades que sean dirigidas a la sociedad, porque la sociedad obviamente tiene sus desafíos dependiendo pues sí, las edades, la posición social, la posición económica y las problemáticas locales. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de situaciones. Entonces, los espacios son muy importantes. Existen diferentes espacios en los que transita diferente tipo de gente, con diferente tipo de prioridades en cuanto a tiempo. No todos tienen el tiempo para detenerse un rato a observar. Los espacios no siempre están diseñados para que la gente pueda, eh, ¿cómo se puede decir? Aprovecharlos o poder disfrutarlos de la mejor manera, pero pues sí, con la intención y las herramientas todo es posible. Entonces, tan es posible que existe el Museo de la América, por ejemplo, porque existe un interés legítimo acerca de este tipo de temas y podemos aprovechar ese tipo de espacios para esto. Entonces, por ejemplo, aquí el Museo de la Barbie, ¿no? Les digo, tiene un interés legítimo. Hay gente que quiere ver este tipo de cosas. Entonces, también debemos de empezar a abordar el paleoarte porque pues, hay gente que quiere ver el paleoarte. Y les pongo este ejemplo como, pues sí, para ver el impacto que tiene la divulgación científica. Por ejemplo, niño en ese entonces, todavía hace 70, 60 años,
se vivía la separación de personas de color en baños, ¿no? Por ejemplo, en zonas de las escuelas. Y este niño llamado Benjamín tenía una afición, o sea, le llegó a él un tipo de curiosidad acerca de las rocas. Su afición eran las rocas y leía sobre ello como si fueran cómics. Entonces, le gustaban las rocas, la información, almacenaba información que tal vez para la persona promedio podría ser como que algo así como inservible, ¿no? Inútil. O sea, sí está padre que colecciones rocas, que te gusten las rocas, pero pues de qué te va a servir, ¿no? Pero resulta que, pues, lo dice él, en su propia, en sus propias palabras, dice que él no era el más aplicado, de hecho, pues, era muy latoso, era rezongón, todo lo que puede, yo creo que experimentar un niño que es segregado y que, pues, no se espera nada de él. Pero en una ocasión, una profesora les llevó una actividad a la escuela y frente al salón puso una roca, preguntando a todos los alumnos, nadie supo responder, pero él en su cabeza decía, bueno, si los niños blancos no pudieron responder, que quizá yo, ¿qué voy a saber, no? Pero la maestra insistente, porque obviamente yo creo que era una maestra que tenía la preparación para saber que de todo se puede obtener, o se puede, que hay un potencial en cada uno de ellos, siguió insistiendo hasta que le permitió a él hablar, ¿no? Es decir, tú sí sabes, qué es esta roca? Y ya le dice el nombre, ¿no? Y no solamente el nombre, sino también de dónde se extraía, de dónde procedía, cosas así. Entonces, dice que en aquel entonces, después de ese momento, le cambió el chip porque se dio cuenta que él sabía cosas y que no solamente las sabía, sino que también tenía la capacidad de seguir aprendiendo, de tal manera que, pues, que él terminó siendo un doctor, el doctor Ben Carson, que no solamente se convirtió en médico, sino que fue el primer cirujano que logró separar a los niños que nacían con el cráneo pegado. No recuerdo el término exacto acerca de esta condición, pero cuando nacen gemelitos o dos niños en un parto, a veces nacen con el cráneo pegado, y él desarrolló técnicas para poder separarlos y tener éxito en ello. Pero no conforme con eso, imagínense, fue un contendiente contra Donald Trump en su primera presidencia. Entonces, todo lo que se puede hacer aparte, a partir de la divulgación científica, todo lo que puede cambiar una persona acerca de sí mismo, con un poco de ese interés. Entonces, yo creo que todos, la mayoría estamos aquí precisamente por este tipo de aspectos de divulgación científica, porque ya sea en programas chistosos, hasta los más complejos, como aquí Caminando con Dinosaurios, prende esa chispa de cómo, de algunos de los sueños que tenemos o algunas de las inquietudes que tenemos que terminamos estudiando biología o paleontología y se ha podido representar de esta manera, la divulgación científica. Por ejemplo, en Jurassic Park ya se hablaba acerca de clonación. Yo creo que por eso es que algunos tenemos el bagaje acerca de qué significa la clonación, tratar de traer animales extintos a la vida, pero no somos científicos, ¿no? No necesariamente somos científicos para tener ese tipo de conocimiento. Y lamentablemente, pues no todos van a tener la oportunidad de saber de lo que son capaces. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante la divulgación científica. Y con ello abordamos este tipo de exposiciones no solamente con la intención de presumir lo que hacemos o lo que hace la gente, sino tratar de hacer, por eso es que yo creo que somos pobres, porque sabemos o tenemos las intenciones, pero no sabemos vender el producto. Tratamos de que todas las exhibiciones salgan a público de manera accesible, y obviamente esto es gracias a este tipo de instituciones que tienen estos espacios. Por ejemplo, aquí en el caso del Museo del Mamut o en el caso del Museo de Geología, que tienen los espacios y tienen las facilidades para poder presentar algo de este estilo, ¿no?
Pero no solamente eso, sino este grupo de chavos que pues, son bastante talentosos, que son precisamente los que nos recomendaron los compañeros de BAC, pues tienen algo que presentar, ¿no? Pues, aquí están un poco de los trabajos que ellos hicieron. Entonces, yo creo que nada más faltaba el espacio y ponernos de acuerdo, porque yo creo que es lo que tenemos todos los latinoamericanos, que no nos ponemos nunca de acuerdo en algo. Y se montó esta primera exposición en el Museo de Geología, que es muy, muy pequeña en comparación de lo que uno esperaría por algo gratuito. Yo creo. Mucha gente nos comentó ahí que estaba muy pequeña la exposición, pero por algo se empieza, ¿no? Entonces, vean nada más la calidad de los materiales o de los trabajos que realizan los compañeros. Y a escala, por ejemplo, este es el compañero Samuel. Todas estas piezas son grandes y de buena calidad y la verdad no le piden mucho a otro tipo de modelos que se realizan. Ahí están un poquito más de cerca. En este caso, pues cuadros, diferentes técnicas, ya sean óleo, lápices de color, digital, modelos, por ejemplo, estos que tratan de representarse de la manera más fiel a lo que se sabe científicamente acerca de ellos, más modelos. Y aquí, por ejemplo, una comparación acerca de los que son digitales, los que son a lápiz, que les digo, prácticamente es una interpretación de lo que tratamos de imaginar de cómo eran vivos. Entonces, imagínense con este tipo de piezas. Que por cierto, un saludo a todos los expositores. Que de hecho, les digo que también esta exposición, además de la sociedad, está dirigido hacia los paleoartistas, porque rara vez yo creo que se toma en cuenta el trabajo de los artistas. Sí, de por sí, es muy complejo atender al arte. Imagínense cuando a alguien se le ocurre hacer paleoarte, entonces se multiplica por dos la complejidad. Vean nada más. Entonces es algún tipo de talento que desarrollado o curiosidad mal dirigida que terminó siendo paleoarte. Entonces vean un poco de esto. Y que esperamos se replique este año en otras sedes, nada más que estamos esperando por no solamente agendar fechas, sino también por presupuesto, porque la verdad es que el año pasado sí gastamos un poco, no fue mucho, pero montar todo este tipo de exposiciones, aunque sean muy sencillas, cuesta. Y bueno, concluyo con esta imagen. Les digo, hacer este tipo de actividades no solamente es presumir lo que tenemos, lo que son capaces los compañeros, sino que tenemos la seguridad de que cambiar el presente de algunas personas cambiará el futuro de muchas cosas. Problemáticas sociales actuales tienen que ver con la educación, entonces no vean a estas exposiciones nada más como algo curioso o nada más como un atractivo o algo en que entretenerse, sino que este tipo de exposiciones seguramente estarán cambiando la manera de ver no solamente a la prehistoria, sino las disciplinas. Las personas que ven a los niños acumular información acerca de coches, acerca de piedras, acerca de dinosaurios, no lo vean nada más como algo infantil que ya pasará, ¿no? Sino como algo que está ahí gestándose, que está incubando dentro de ese niño y que tiene un potencial que se puede aprovechar. Entonces, vean nada más la capacidad que tienen los compañeros y que seguramente empezó con algo tan sencillo como ver una película o algo tan sencillo como haber visitado un museo. Entonces, por eso agradezco bastante a estos compañeros que pues, confiaron en nosotros para poder darnos sus obras y montarlas de la manera en la que nosotros mejor pensamos que pudiera haber sido exhibido para presumirlo. Y les digo, les recuerdo que traten a los chavos y a la información que están almacenando, no solamente en cochecitos, en Dragon Ball, en cosas parecidas, traten de apoyarlos con ese tipo de curiosidad y buscar de qué manera encauzarlo.
Entonces, aquí nuestras redes sociales, por si quieren aventarnos hate o compartirnos algo, presumir o contactarse. Si hay más paleoartistas que quieran participar, pues con gusto aquí les recibimos sus mensajes. Oye, pues muchas gracias por la presentación y qué bueno que dices eso de los paleoartistas porque yo conozco de algunos que dijeron, a mí no me invitaron a la exhibición. Y dije, no, No. no sabía que existía, así de haberte dicho, pues te pongo en contacto, pero mira, qué bueno que están ahí las redes sociales, porque seguramente se hará otra exhibición de paleoarte. Entonces, si ustedes quieren participar, escríbanle aquí a Mauricio para que los considere, manden fotos de su obra, para que también él pueda ver las dimensiones, si es posible, porque luego pues son cosas como muy enormes y puede ser Ah, si el espacio tenemos es el muy presupuesto. pequeño, sí, exacto, el presupuesto y todo, entonces escríbanle por ahí si alguien quiere participar en alguna exhibición que venga ya en puerta, pues adelante. Sí, sobre todo Y porque nuestra máxima es que los autores se dediquen a su obra de lleno, totalmente. Nosotros tampoco recibimos dinero por andar exhibiendo, montando estas exposiciones, pero creo que si no lo hacemos de esta manera, ¿quién lo va a hacer? Así que también exacto, no se esperen a que alguien los invite o se forme una exposición en donde los jalen, sino que también traten de hacer sus exposiciones locales o busquen de qué manera ponerse de acuerdo, porque los latinoamericanos somos muy malos para ponernos de acuerdo entre nosotros, pero traten de hacer eso, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. claro, no, sí. Y también esto que tocabas de la importancia ahora sí, del paleoarte para la divulgación, que a lo mejor muchos de estos que están siendo ya paleoartistas Ujú. o que están haciendo sus obras de pequeños fueron a un museo, vieron así alguna recreación y dijeron, "Ah, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Vean qué tan importante puede llegar a ser el paleoarte para atraer a las infancias a la paleontología y que después piensen que pueden estudiar esto como una carrera profesional e incluso meterse en esta área del paleoarte. Eso está súper bonito y creo que sí, el paleoarte es una herramienta bien importante para la divulgación porque a veces una imagen dice muchas más cosas, ¿no? Que mil palabras y eso nos jala muchas veces a querer indagar más de qué se trata. ¿A ti te llamó alguna vez la atención alguna imagen cuando estabas en un museo o algo así? Sí, de hecho, bueno, ya les voy a contar una triste historia, pero bueno, de niño obviamente yo crecí en una casa en donde no había oportunidad de ir a museos porque de eso implicaba gastos, ¿no? Implicaba tiempo. Entonces, o la mamá trabajaba o te llevaba al ¿O museo. te paseaba? Y si te llevaba al museo, capaz que era el dinero para comer ese día, ¿no? Pero lo que creo que de los bonitos detalles que recuerdo es eso, el dinosaurios y la película de Jurassic Park en el cine. Eso fue así como que lo que me cambió la vida, porque pensar en que era posible estudiar ese tipo de cosas y que eso se llamaba paleontología, ya después me quitaron la ilusión los profesores o la academia, porque de hecho yo no estudié secundaria hasta los 20 años. A los 20 años terminé la secundaria y de ahí empecé la carrera, pero porque ya tenía como que esa idea de que quería ser biólogo, porque uno normalmente cuando es chico ve documentales y como en los documentales a puros güeros, piensa que eso se estudia en el extranjero o que hay que ser gringo o billetudo para poder llegar a estudiar eso. Pero por fortuna, a los 20 años todavía tuve la chispa de entender que se podía aprender más y sí, pues, de la misma manera en que bueno, de la misma manera en que el Jurassic Park yo creo que le cambia la vida a muchos de los que estamos aquí en biología, en paleontología o en todo eso, podría hacer este tipo de exhibiciones de paleoarte un detonante para que muchos chavos también se dediquen a esto. Aunque no sé si sea bueno porque ya hemos encontrado, les decía que tenemos el museo itinerante y ya hemos encontrado gente que nos ha dicho por ustedes cuando fueron a mi escuela o cuando los vi en Animalia, ¿no? Por ejemplo, quise ser biólogo y ahora estoy estudiando y nosotros, no, hubieran estudiado
no de administración de empresas. No, pues qué padre, porque significa que sí inspiran a nuevas generaciones, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. logran el objetivo de divulgar y además, pues, de enganchar a algunos que digan, ah, esto es lo mío, y además que a lo mejor nunca lo hubiesen pensado si no hubiesen tenido la oportunidad de siquiera saber que existe, ¿no? Ujú, Eso también hacemos acá en GeoExplora cuando los llevamos así a lugares en donde hay fósiles y donde hablamos de geología o de minerales, pues también les damos una perspectiva de que hay otras cosas que estudiar que no ujú. meramente son la contaduría o ser médico, como quieren siempre los papás, ¿no? O O ser youtuber. contador, o abogado. Entonces, la divulgación de la ciencia creo que también ayuda a que los chavos se decidan si es por ahí donde quieren llegarle a la ciencia o quieren hacer otra cosa o lo quieren tomar como un hobby, porque también eh, se vale que estudien otra cosa y que sea un hobby que les guste la ciencia o que quieran nada más ser ciudadanos con una cultura científica amplia. También se Sí, vale sí, sí. esa parte. Sí, sí, sí. De hecho, pues yo veo no solamente esto como, bueno, muchos de los expositores o autores de obra que presentaron sus trabajos en los museos, tal vez lo veían como un hobby y no le Se daban volvió una profesión. ajá, y yo espero que se vuelva una profesión, porque tiene mucho potencial para aprovechar no solamente el hecho de la obra en sí misma, sino todo lo que tiene que ver con la disciplina, arte, dibujo, todo eso, se puede aprovechar de diferentes maneras. Es más, aquí tengo mi taza, mía. Ay, es la de esta Vanessa. Ah, sí, la de Está Vanessa, bien bonita. para que vean todo, todo, todo. Y les digo, pues, Es mucha fan. gente podrá confundir con infantilismo el hecho de que coleccionen dinosaurios o que sepan ver a un niño que sabe de dinosaurios o que sabe de coches, sabe de tanques, sabe de helicópteros y la gente diga, ah, bueno, sí, es un niño, ¿no? Se le pasará. Pues no, es un niño que está trabajando su cerebro y está almacenando información y procesándola. De hecho, no recuerdo si hay un estudio, bueno, más bien hay un estudio, pero no recuerdo cuál es, que habla acerca de la psicología, de cómo el niño tiene, no sé cómo decirlo, por primera vez el niño está enseñando a su padre, porque el padre normalmente ve al niño que empieza a almacenar información y le empieza a decir, ah, este es un tiranosaurio y vivió en no sé dónde y tal época y tal lugar, y el papá tal vez no sabe ni, no tiene ni idea del tiranosaurio, pero por primera vez el niño se está dando cuenta que le está transmitiendo información al papá cuando normalmente era al revés. Entonces, así de complejo es el tener niños que están almacenando información. Sí, sí, nos llegan muchos Explora. Y la mamá de que yo ya no sé qué hacer porque No no sé sé cómo ya de qué me callarlo. está hablando. ¿No? Y además me está hablando de cosas que yo ya no entiendo, ¿no? Entonces no se Ajá, preocupe, señora, aquí, aquí lo atendemos. aquí es el lugar. Bueno, ¿qué te iba a decir? Te voy leyendo los comentarios que están acá Chismes, el hate. en el Naucal Hate. Los exploradores son muy buena onda. Mira, por acá, Carlos Francisco, buenas, casi me lo pierdo. No, no se preocupen, llegaron a tiempo. Además, si no llegaron a tiempo, recuerden que Quedó grabado. lo guardamos en YouTube y lo pueden ver desde donde se lo perdieron, o adelantarle o atrasarle, lo que quieran. Por acá también, Paola Maicote dice, padrísimas expediciones, no se la pierdan. Gracias, Pau, que nos ve desde Puebla. Camilo Esteban dice buenas tardes, interesante, buenas tardes. Mari Joel Giraud López, hola, saludos desde Colombia, y que también es paleoartista y nos va a estar aquí en una mesa de debate que hemos organizado sobre Excelente. paleoarte y inteligencia artificial. Entonces, va a estar muy buena esa mesa de debate. Por acá, Igor Manuel Ortega dice muchos saludos a todos, excelente plática, saludos desde Texcoco. Saludos, Igor. Arkea Art dice un abrazo para los exploradores y desde luego a Matt también, que él fue uno de los expositores también en esta exhibición. ¿Cuándo fue esta ¿Qué? exhibición, Matt? Yo no expuse, ¿o sí? ¿No? La exposición el año pasado en mayo, 19 En de mayo. mayo, en Y mayo, la segunda fue en octubre. en el AIFA, en Ajá, el esa. museo. No recuerdo si fue el 16. Bueno, fue en octubre.
Ok, ok. Pues sí, ya este año, ya. Vanessa Sí, pues ya. García dice saludos, también es, sí, supongo que es la expositora, Vane. Ah, sí, sí. Em, Isaac Jesús dice, hay un museo donde hay figuras como iguanas, seguramente. Eika Dinotime dice, muy buena charla y gracias, Matt, por los esfuerzos para abrir este tipo de espacios. Él también fue un expositor, Eika Ujú, Dinotime. Long John dice, excelente exposición. Vanessa García dice, te lo agradecemos mucho, Matt. Sí, sí, es la expositora. ujú. Eika Dinotime dice, ojalá cada vez vayan surgiendo más espacios y más apoyo público para la divulgación. Es un reto a veces la mera logística, por lo que he podido observar. Isaac Jesús dice, muy buena exposición, muy detallada y explicada. Long John dice, el paleoarte es muy importante. Mari Joel nos dice, excelente expo, felicitaciones. No es fácil, pero no podemos detenernos en seguir divulgando la ciencia y el arte. Lo que nos muestras es maravilloso. Ojalá sigas con tus iniciativas. Por aquí Yamil Yuso dice, muchas gracias por la exposición. Mari Joel dice, ánimo, ahora no tendrás financiamiento, pero con el tiempo te darás cuenta cómo crece lo que has sembrado y más si lo haces con esfuerzo honesto y calidad. No te detengas y sigue en la lucha. Por acá Camilo Esteban dice, ¿qué estrategias creen que se puedan implementar para asegurar la colaboración de ilustradores y paleoartistas en publicaciones paleontológicas? Uy, no, eso está más compleja. Porque primero que el investigador quiera, ¿no? Y pues que también le dé la importancia al autor, al artista, porque me ha pasado, bueno, yo mismo que llegué a ilustrar para algunas personas, me di cuenta que primero no sabemos cómo vender ese tipo de producto, cómo protegerlo también por los derechos de autor, y que la gente lo ve como, ah, ¿sabes dibujar? Hazme un dibujo, ¿no? ¿Y a poco me Mm. vas a cobrar? Si es lo que pues, te gusta, ¿no? Entonces pareciera un favor. Además de que, pues yo creo que también no se le da el reconocimiento como tal al ilustrador. Entonces, en el paper aparecen colaboraciones de todos, hasta de la abuelita, menos del ilustrador, ya hasta en agradecimientos. Y agradecemos por los dibujos a fulanito de tal. Pero muchas veces el dibujo es lo que da esa información o trata de representar esa información de lo que el investigador quiso dar a entender, ¿no? Sí, es como la traducción a lo que Ajá, a podemos gráfico. ver en nosotros, ¿no? Ajá. Pero yo creo que es cada vez es más común que los autores de los artículos científicos busquen a ilustradores, o sea, como que sí quieren meter el paleoarte dentro de esta parte Ujú, meramente académica. Cada vez lo veo más común. Obviamente no todos, o sea, como que a algunos no les interesa esa ujú, parte, ¿no? No sí, van a sí, pagar por esa parte, porque también es una onda, como dices, cultural, de que dicen, ¿yo por qué le voy a pagar a alguien para que me dibuje mi ujú, lagartija, ¿no? Que acabo de descubrir. A lo mejor no les parece que sea algo importante, pero pues muchos creo que ya van por ahí y creo que también ven esa parte importante de que al final esa imagen va a ayudar a que su trabajo se divulgue en diferentes contextos, ¿no? Una imagen puede llegar a muchos más lados que un artículo científico, de sí, hecho. es más, hasta hay dibujos que son tan buenos que se los llegan a piratear y les ponen el nombre encima de otra persona porque quieren parecer los autores, ¿no? Pero Claro, sí, 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 yo creo que primero eso, que pues, se le dé el valor al trabajo del artista y que también el artista no regale su trabajo, no vayan a sí, malbaratar sus sí. trabajos. Sí, eso también ocurre, a veces no saben cómo venderlo, si está haciendo caro, si es barato. Ujú, Entonces, desde ahí como que ya empieza a tambalearse un poquito, ¿no? Pero sí, no lo regalen. O sea, creo que si algún paleoartista lo ha hecho, pues muy mal, porque eso pone en riesgo el trabajo de los demás paleoartistas, porque una vez que un paleoartista te dice, ay, sí, no pasa nada, te lo regalo, pues entonces ya cuando tú quieras pedirle a otro paleoartista trabajo, van a decir, oye, pero pues, si él me lo regaló, ¿por qué tú me lo estás cobrando, no? ujú, sí, sí, Entonces no sí. regalen su trabajo. Creo que desde ahí empieza
transformar esto a que sea profesional es que no lo regalen. Y también yo creo, o al menos yo siento que para pagar un trabajo, que requiera o sea, paleoartístico, yo sí soy muy, pues, a la mejor estricta, o a la mejor, en la onda de que sí sea una persona que, se interesa y se preocupa por entender lo que está ilustrando y estudiar Ujú. paleontología y estudiar, anatomía, porque también he visto que dentro de esta oleada de paleoartistas hay gente que no le interesa estudiar. O sea, Sí, que nada sí. más hace su obra, para que le digas que está muy bonita, pero tiene muchas deficiencias en la parte académica. Y, por Ujú. ejemplo, ahí yo ya no pagaría, porque Sí, sí, digo, sí. no está representando algo que tenga un argumento científico detrás. No sé tú, ¿qué piensas? Sí, no, además yo creo que también hay que abordarlo por las diferentes, ¿cómo decirlo? Líneas en las que se encuentra, porque sí, una cosa es lo académico, la ilustración científica, que Ujú, necesitas saber cómo están posicionados los músculos, de qué manera y todo eso, que como tal el paleoarte, ¿no? Que es una interpretación o que es un tipo de, pues sí, tratar de traer algo en composición, estética y todo eso a la manera pictórica, pero eh, que no meramente es científico, ¿no? Entonces sí habría como que también, de por sí apenas estamos haciendo reuniones de paleoarte y ya nos estamos empezando a pelear para discriminar entre esas partes lo que es meramente científico y lo que es artístico. artístico, porque Ajá. yo no digo que no tenga valor, pero tiene un valor artístico y Ujú, ya no tiene un valor como científico, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Pero entonces imagínense, si de por sí el valor artístico es alto, es caro, ahora imagínense uno que además de artístico tiene que ser todavía académico y científico, Pero sí debería lo ser más hay, caro. y sí lo están haciendo. Ah, Entonces, no, sí, a sí, lo sí. mejor son diferentes categorías. Aquella que va más por la parte artística, ¿no? Y que está bien. Ujú. Pero yo creo que los que deben realmente, a la mejor acompañar a los papers, son aquellos que sí, además de la parte artística, se Sí, sí, sí. preocupan por tener una parte científica. Sí, 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 eso sí, eso es real. O sea, sí hay bastantes ilustradores que tienen ya esas capacidades, pero me refiero a que sí, pues no, tampoco regalen su trabajo, porque entonces Sí, claro. demeritan el que es científico y van a demeritar más el que es artístico. Sí, y cada uno tiene su objetivo, o sea, a lo Ajá. mejor por eso yo te digo, yo no publicaría paleoarte si no me hizo caso de que, oye, la referencia no dice esto, Ujú. o la pata está más larga, y si no me hace caso y se va Y como está más por la onda flaquita. artística, pues como que no, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Por acá, mira, Emma Antonena, ilustración, dice saludos, otra ilustradora científica. Camilo Esteban dice, porque actualmente es complicado que en los presupuestos de proyectos científicos siempre se incluyan ilustradores con un reconocimiento económico digno. No todos los paleontólogos son ilustradores, pero siento que aún falta valorizar y posicionar más la profesión de ilustradores paleontológicos y paleoartistas. Sí, además Sí, lo que decía, sí hace falta que el paleoartista también se esté capacitando constantemente, se esté actualizando, esté preparándose, ujú, porque incluso, pues sí, estos científicos que necesitan ilustradores, no les dan las herramientas. Entonces, a veces se las tienen que ingeniar los ilustradores para poder dibujar, pintar o poder observar algunas de las estructuras de los organismos. Entonces sí necesitan tener capacitación o estar preparándose constantemente y actualizándose. sí, sí, totalmente. Y también tienen que evolucionar, así como va evolucionando la ciencia, no pueden estar dibujando los dinosaurios como los veíamos hace 50 años, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. también tienen que entrarle a los papers. Sí, sí, sí. Eh, por acá Isaac Jesús dice, yo quiero una de esas tazas. Ah, mira, pues contacta a Que Vane. contacten a Vanessa García. Vane, ahí hay un potencial cliente de taza, así que Ajá. escríbele. O si no, nos vemos en la Expo Fósiles y Minerales, en donde
tanto Vane como Eka Dinotime y varios paleoartistas, ahí también van a vender su obra. Por acá, Carlos Francisco dice, qué pena que en mi Caracas, donde vivo, la gente no se interesa por la ciencia ni menos por la paleontología. Estoy tomando un curso de ilustración científica para poder hacer paleoarte algún día. Pues Aquí faltan yo diría paleoartistas de que calidad. esa es la función de la divulgación científica. O sea, si no les interesa la ciencia, hay que abordarlos desde la divulgación. Entonces, en algún momento van a empezar a tener interés por la ciencia. Sí, sí, sí. Y por aquí Mari Joel nos dice, Jorge González está dictando un curso de paleoarte en línea, búsquenlo. Ah, miren, Francisco, tú no sé si es el mismo que estás tomando el curso, pero nos ponen aquí a Paleoart by Jorge González, que es de Argentina y que Eh, Mari Joel lo está promocionando. Y él también, Jorge González, viene acá a la mesa de debate a hablarnos de inteligencia artificial y paleoarte. Y Case Duchovny dice, es muy importante lo que comentó Adriana, de que el paleoarte debe hacerse con base en lo conocido científicamente, no hacer por hacer. Y en ese tema aún falta bastante por avanzar en nuestro país, porque así como hay paleoartistas rigurosamente científicos, hay otros que únicamente hacen cosas bonitas y a veces no tan bonitas, así como que dices, Ajá. hijo de la vida y del amor, y además que trabajan para museos, eso también a mí me Ay, estresa sí, también. mucho, no voy a decir nombres ni piezas, pero qué cosas las que luego contratan para los museos, y a lo mejor ahí apuestan más por eso, que se vea bonito a que sea más anatómicamente correcto, no lo sé. Sí, sí, quién sabe, porque también, o también por los apellidos, la verdad es que es por eso, ¿no? De que es el primo de no sé, alguien conocido del ambiente y les permiten eso. Y lo mismo pasa en el arte. Muchas de las exposiciones que vamos a ver en algunos centros culturales o algunos museos reconocidos se presentan y no, No, qué pues cosas no tan sé, horribles. no soy quien para criticar arte, pero creo que también hay personas que tienen mucho potencial y no tienen ese tipo de oportunidades. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya por último nos preguntan dónde va a estar esta exposición, que justo si algún museo quisiera contactarte para que lleves la expo a algún lado, ¿cómo sería? Ahí en las redes de Herpetológica Lab. ¿Ok? En las redes de Herpetológica Lab. Si son paleoartistas y quieren participar en la siguiente exhibición, escríbanle a Mauricio. Y también si ustedes son parte de algún museo que quiera llevar una exhibición de paleoarte con paleoartistas mexicanos, pues escríbanle a Mauricio y Mauricio lleva ahí la exhibición. También si quieren ser ahora sí que padrinos y ayudarnos con esta parte de la logística, porque se necesita dinero para montar la exhibición, para el flete de llevar las piezas. Si alguien quiere apadrinar esta exhibición, también escríbanle a Mauricio. Recibe donaciones desde $1 hasta millones de dólares. Computadoras, Este, camionetas, lo que digan. lo que gusten con tal de llevar esta exhibición de paleoarte a los diferentes lugares. Si son museos de paleontología, pues qué mejor que una exhibición de paleoarte para que tengan ahí varias piezas de diferentes autores mexicanos muy jóvenes, como vieron en la foto que nos presentó Mauricio. Muchos de ellos son de verdad talentos súper jóvenes que están haciendo cosas muy bonitas, y además de bonitas y artísticas, le están metiendo también, o algunos de ellos incluso son científicos, ¿no? Entonces como que llevan de la mano la ciencia y el arte, así que Sí, sí. pues escríbenla. Por mencionar ahí, hay algunos de los compañeros, de hecho, están estudiando biología, ¿no? O están Sí, y están en en la ese onda de camino. paleontología, sí, sí, Ajá. sí. Entonces, pues, algunos no se dedican a otra cosa y tienen habilidades artísticas, pero algunos de ellos sí son paleontólogos o van a ser paleontólogos y además están combinando su quehacer científico con el paleoarte. Así que, la Sí, verdad es que sí. vale mucho la pena que estas piezas se den a conocer y que los artistas sigan generando obras para llevarlas a una exhibición.
No, y además lo que les Entonces, decía, pues, no esperen a que una herpetológica lab los reúna para que pues, todo salga, sino que si están en sus localidades, traten de llevar a cabo sus propias reuniones, exhibiciones, empiecen ya. Es más, hay mucha facilidad con las redes para poder exhibir su trabajo. sí, sí, sí. Bueno, pues en cuanto tengas una sede, nos dices, Mau, y pues Sí, sí, aquí sí. lo anunciamos para que la gente vaya a ver esta exhibición. Y pues por lo mientras, te agradecemos mucho que hayas venido acá a GeoExplora con esta plática y que no sea la última vez. No, pues invítenme más seguido. También sé Va de víboras. a hablarnos de del Petológica Lab que Sí, hacen, sí, sí. ¿no? Sí. Muy bien. Vale. No, pues gracias por Bueno, la invitación. gracias, exploradores. Esperemos que les haya gustado y nos vemos el próximo jueves. Ahora sí, para empezar con esas mesas de debate. Me parece que empezamos con la de paleoarte e inteligencia artificial, la más picosita de todas. Entonces, pues no se la pierdan. Estaremos aquí el jueves en punto de las 6. Y por lo mientras, bonitas vacaciones y adiós.